Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Muy buenos días para todos, buenas tardes para nuestros amigos que nos acompañan en Brasil, en Chile y Argentina. Nos alegra mucho tenerlos y que nos acompañen en esta conversación. Gracias a todos por el tiempo que van a dedicar para participar hoy con nosotros. Hoy nos acompañan las empresas y fundaciones miembros de Red América y también nos acompañan organizaciones que no son miembros de la red, que son aliadas de Red América o aliadas de alguno de nuestros miembros que se interesaron en esta conversación sobre cómo construir diálogos de calidad y quisieron acompañarnos y estar aquí hoy con nosotros. Así que todos muy bienvenidos y muchas gracias por su interés y su participación en esta sesión. El webinar de hoy, Cómo construir diálogos de calidad en contextos complejos, tiene dos propósitos. Por un lado, presentarles y compartir con ustedes un manual práctico que construimos de forma colaborativa con miembros de la red y con un grupo de consultores que se los voy a presentar en unos minutos. Construimos un manual que queremos poner a disposición de todas las empresas, las fundaciones y los institutos, miembros y no miembros de la red, que trae herramientas y criterios sobre cómo promover, cómo planear y cómo gestionar procesos de diálogo abiertos, transparentes y de calidad. Ese es uno de los propósitos que tiene nuestra sesión de hoy. Y el otro propósito es poder profundizar sobre la experiencia de dos organizaciones que nos acompañan hoy, Antofagasta Minerals y el Instituto Lina Galvani de Brasil, sobre los beneficios de impulsar procesos de diálogo, sobre los obstáculos que pueden surgir a la hora de impulsar estos procesos, cómo generar confianza en los procesos de diálogo que se implementan en los territorios y compartir con todos y que conversemos todos sobre lecciones y recomendaciones a la hora de emprender procesos de diálogo. ¿Y por qué desde Red América elaboramos este manual? Porque desde hace unos años, desde Red América, hemos venido conversando sobre la importancia de impulsar procesos de diálogo. Para Red América, el diálogo es una herramienta insustituible a la hora de promover el desarrollo sostenible de comunidades y territorios. Para nosotros creemos que no hay ningún otro medio que no sea el diálogo para contribuir a que todos los actores de un territorio puedan construir juntos una visión de largo plazo que promueva la sostenibilidad económica, ambiental y social. Y es por eso, y porque estamos convencidos, Red América y nuestros miembros, que el diálogo es una herramienta de intercambio de visiones e intereses, una herramienta que permite que las voces de sectores tradicionalmente excluidos de los entornos de decisión puedan participar y puedan participar de las decisiones que afectan su cotidianidad. Creemos también que el diálogo es una herramienta para la concertación y para encontrar juntos desafíos a los problemas que nos aquejan. Creemos entonces que el diálogo es la mejor herramienta para entre todos construir soluciones para superar los problemas que están afectando a la región en estos momentos. Y esa es la razón por la que decidimos emprender la construcción de ese manual práctico que les vamos a compartir hoy. Es un manual que ofrece criterios y herramientas para que fundaciones, empresas, institutos empresariales puedan planear y gestionar diálogos abiertos, transparentes y de calidad. Estábamos en todo el proceso de construcción de los contenidos de ese manual y en la edición de ese manual, que en ese proceso participaron los miembros de la red a través de entrevistas, a través de encuestas y también en webinars que hicimos sobre el tema para poner sobre la mesa esos contenidos y recibir retroalimentación de los miembros, así que el manual fue construido de forma colaborativa. Estábamos en el proceso de editar el manual cuando surgió toda la coyuntura de la pandemia y quienes nos acompañaron en el webinar que hicimos hace unas semanas de Agenda 2021, saben que conversamos sobre cómo la pandemia complejizó y profundizó varios de los desafíos que ya tenía la región, hizo también que nuevos desafíos emergieran y creemos que hoy más que nunca, ante esa complejidad que estamos experimentando, creemos que hoy más que nunca necesitamos de herramientas como el diálogo. La región ha retrocedido, los avances que se habían logrado en la última década en términos de lucha contra la pobreza, de lucha contra la desigualdad. Algunas estimaciones indican que nos va a tomar entre 10 a 20 años recuperar algo de los avances que
se habían dado, y en ese escenario es de prever que la conflictividad social va a incrementar y se va a exacerbar. Y por eso creemos que ahora más que nunca, si bien ya antes de la pandemia este era un tema relevante e importante en nuestra misión de promover comunidades sostenibles, creemos que ahora con todos los desafíos que han emergido en el contexto de la pandemia, vamos a necesitar de herramientas para planear y gestionar diálogos de calidad. Así que esa es la razón por la que estamos hoy compartiéndoles ese manual, por la que emprendimos ese trabajo y por la que vamos a tener hoy esta conversación en la que nos acompañan nuestros panelistas. Así que déjenme presentarles. Voy aquí a proyectarles. Déjenme presentarles al grupo de panelistas muy especiales que nos acompañan hoy. Hoy nos acompaña Mitzi Canesa. Mitzi es consultora en temas de diálogo, es además especialista y líder del área de comunidades de la consultora Geovita en Chile y ha sido parte del grupo de diálogo latinoamericano. Nos acompaña Pablo Lumerman, también consultor en temas de diálogo, facilitador de procesos de diálogo y experto senior en prevención de conflictos y análisis de riesgos. Nos acompaña Bruno Gómez desde Brasil. Hola Bruno. Bruno también es consultor y facilitador de procesos de diálogo, socio de Humana, una empresa que desarrolla estrategias y proyectos de desarrollo territorial. Mitzi, Pablo y Bruno fueron los coautores de nuestro manual de diálogos, así que a ustedes muchísimas gracias, Mitzi, Pablo y Bruno, por ese trabajo que hicieron con nosotros y por estar aquí hoy para presentarles a los participantes el contenido del manual y animarlos a que consulten esta publicación. Y nos acompaña también Ricardo Mastrotti desde Brasil. Ricardo es el director ejecutivo del Instituto Lina Galvani, miembro de la red, y Andrés Morán. Andrés es gerente corporativo de asuntos públicos en Antofagasta Minerals en Chile. Y con Andrés y Ricardo vamos a estar conversando. Mitzi va a moderar un panel con Ricardo y con Andrés para profundizar sobre la experiencia de estas dos organizaciones impulsando procesos de diálogo. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra sesión? Estimamos que la sesión dura aproximadamente entre 1 hora y 15 y 1 hora y 30 minutos. Por defecto, ustedes los participantes que nos acompañan tienen sus micrófonos silenciados, pero queremos interactuar con ustedes a lo largo de toda la sesión, así que está abierto nuestro chat y el botón de preguntas y respuestas para que a lo largo de toda la sesión nos estén enviando preguntas y comentarios, sea sobre el manual y los contenidos que va a exponer en unos minutos Mitzi sobre el manual, o para nuestros invitados, para nuestros panelistas, Ricardo o Andrés. Así que la invitación queda abierta para que durante toda la sesión nos estén escribiendo y compartiéndonos sus preguntas y comentarios. En la primera parte de la sesión vamos a escuchar a Pablo y a Bruno. Pablo nos van a contar muy rápidamente sobre el manual y los van a invitar a que hagan una lectura exhaustiva de esta publicación y animarlos a pensar desde sus organizaciones sobre este tema de emprender procesos de diálogo. Luego Mitzi nos va a hacer una presentación sobre los contenidos principales del manual, qué es lo que van a encontrar allí, qué tipo de herramientas son las que trae el manual para que desde sus organizaciones puedan planear y gestionar procesos de diálogo. Y luego Mitzi va a estar conversando con Ricardo y Andrés sobre la experiencia de Antofagasta Minerals y del Instituto Lina Galvani impulsando procesos de diálogo. Ahí Mitzi va a estar conversando con ellos sobre los beneficios de impulsar estos procesos, los obstáculos que pueden surgir y cómo superar esos obstáculos que puedan surgir a la hora de impulsar procesos de diálogo amplios y plurales en los territorios. Y al final vamos a dedicar unos 15, 20 minutos para abordar todas tus preguntas y los comentarios que tengan frente a los contenidos que vamos a estar tratando en la sesión de hoy. Entonces, de nuevo, un agradecimiento muy especial a nuestros coautores del manual, Mitzi, Pablo y Bruno, a nuestros dos invitados muy especiales de hoy, Ricardo y Andrés, por querer profundizar y conversar con todos los que nos acompañan sobre este tema de procesos de diálogo. Entonces, les quiero dar la palabra, Pablo y Bruno, para que en unos minutos y en este inicio de la sesión animen a nuestros participantes a consultar nuestro manual y a impulsar desde sus organizaciones procesos de diálogo. Pueden abrir sus micrófonos, Pablo y Bruno. Gracias. Gracias, Paola. Empiezo, Pablo. Adelante. Gracias. Bueno, gracias, Paola. Gracias a Ley América por organizar este webinario, invitarnos.
Quisiera saludar también a mis colegas Pablo y Mitzi y a los panelistas, Ricardo y Andrés. Estoy muy interesado en escuchar ahí toda la experiencia que van a profundizar. Y bueno, creo que mi rol acá es invitarles a todos. Mitzi va a presentar más en detalles lo contenido del manual, pero quisiera quizás conectar un poco este manual con el momento también que vivimos en el mundo, en el continente. Tenemos ahí una crisis mundial con la pandemia, pero también sabemos que tenemos nuestras fragilidades acá en Latinoamérica, la desigualdad, la vulnerabilidad de nuestras democracias también. Entonces me parece que el enfoque del manual, cuando hablamos de un manual práctico, o sea, que va a tratar el diálogo, pero con un enfoque mucho hacia resultados concretos, o sea, no solamente una conversación, una construcción de relación, que es algo muy importante, sino que también lograr resultados de largo plazo en la construcción del desarrollo, pero también resultados más de mediano y corto plazo, porque en la situación que estamos sanitaria, con la pandemia, con las fragilidades que tenemos sociales y económicas en nuestros países, me parece que es muy importante entrar en dinámicas así, hacer resultados concretos, en que la gente que está expuesta a muchas daños sociales y económicos pueda ver en el diálogo una solución para sus problemas. Las comunidades, las empresas puedan ver resultados concretos y soluciones. Como dijiste muy bien, Paola, no hay muchos caminos para el desarrollo en nuestros países, no hay muchos caminos para la buena convivencia entre empresas, comunidades, sino el diálogo. Entonces, van a ver que el manual trae contenidos muy prácticos, experiencias muy exitosas de las empresas que hacen parte de Red América. Y nosotros, como coautores, hemos buscado sistematizar todo eso para facilitar que otras empresas, otros actores puedan lograr replicar las mismas metodologías y técnicas en sus territorios. Entonces, de nuevo, invito a todos a consultar el contenido y nosotros, por lo menos yo personalmente como profesional, estoy a disposición de todos para seguir construyendo juntos más diálogo en nuestros países, en nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias por esas palabras de inicio y por tu participación como coautor del manual. Pablo, Gracias. que nos acompañas desde Argentina. Gracias, Paola. Gracias, Bruno, por las palabras de salud y en general, un saludo en general a los panelistas, a la compañera Mitzi. La verdad que, bueno, es un momento feliz, en un contexto un poco lúgubre, en particular en aquellos países donde ya la situación de la pandemia se ha recrudecido. En nuestra región la cosa está muy difícil y se va a poner cada vez más difícil avanzando el año. Poder celebrar que no nos quedamos quietos, sino que buscamos a través de aprovechar el conocimiento colectivo, en este caso la Red América, para poder producir una pieza de justamente de sabiduría al servicio de los miembros, en el sentido de cómo hacer para manejar, digamos, para trabajar, para intervenir en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo, de la crisis que se hizo referencia a Bruno. Aparece esta pieza de orientación que de alguna manera la idea es que refuerce lo que ustedes ya están haciendo. Red América tiene valores y de alguna manera esos valores se despliegan prácticamente en una manera de hacer negocios y una manera coherente de hacer negocios, hacia adentro y hacia afuera del negocio, digamos, ¿no? Y lo que hace este manual es dar, digamos, técnicas, los tips concretos de cómo operativizar esos valores y ese marco, y también, por ende, ayudar a que los usuarios de la herramienta diálogo también sean transformados internamente. Porque eso es un poco lo interesante y la magia que produce el diálogo en un entorno tan difícil, que es que produce confianza, produce horizonte, produce claridad en los intereses comunes, produce capacidad de planificar o por lo menos de orientarse
en un mediano o largo plazo, en un momento de crisis. O sea, un diálogo de calidad no solo nos ayuda a negociar mejor, sino a gestionar en un contexto de incertidumbre. En contrapunto a otra cosa, que es, si no es diálogo, ¿qué hay? Hay violencia. O sea, ¿hay un modelo de hacer negocios basado en la violencia? Claro que sí. ¿Basado en el autointerés? Claro que sí. Ese es el modelo contrario, digamos, ¿no? A este que estamos proponiendo. Y en ese sentido, nos parece muy importante, por lo menos a mí me parece muy importante, y algo para saludar, que podamos, en una práctica emergente, podamos sistematizarla, podamos ponerla al servicio de la lectura crítica de los miembros y de la utilización concreta de las recomendaciones. ¿Para qué? Para seguir mejorando, porque esta es una tarea que, digamos, de aprendizaje y de desarrollo de capacidades, de gestionar la complejidad, que recién arranca, porque es la crisis también la que nos va a orientar y la que nos va a demandar a profundizar en esta tarea en la medida que sigamos con estos valores, digamos, ¿no? Entonces, para cerrar, en un contexto de tanta crisis, de tanta incertidumbre, de sociedades que se desigualan al pasar los días cada vez más desiguales, ¿no? Y cada vez más violentas, poder tener una propuesta de, vamos a llamar, recuperación económica y social transformadora basada en el diálogo, encuentra en este manual un aporte de conocimiento que ojalá pueda empoderar a aquellos como ustedes que son practicantes de este paradigma, para que puedan avanzar y crecer en esta capacidad de generar esta alternativa, ¿no? A lo que la crisis presenta como el sálvese quien pueda. No es sálvese quien pueda, hay una alternativa, implica descentrarme, implica trabajar con el otro, en particular con mi crítico, y generar juntos un escenario alternativo mejor desde el punto de vista de las rentabilidades económicas, sociales, ambientales. Esto es posible, la crisis también es oportunidad de transformación, y esta pieza permitiría a los miembros de Red América avanzar, ojalá, por lo menos ese es el deseo, avanzar en ese camino. Así que saludarlos, saludarlas y felicitarlas también por la insistencia. Gracias, Pablo, Bruno y Mitzi, por haber trabajado con nosotros, con Red América, con los miembros de la red, construyendo este manual práctico que hoy ponemos a disposición de empresas, fundaciones y institutos miembros y no miembros de la red. Ya por ahí en el chat, Eliana les ha compartido el enlace de descarga. También después de la sesión van a estar recibiendo la publicación que está disponible en español y portugués para que la compartan, para que la repliquen, y como decían Pablo y Bruno, el manual está ahí para acompañarlos a empezar estos procesos de transformación de territorios, de transformación también de todos nosotros los que estamos en estos temas a través del diálogo. Transformar los territorios y promover sostenibilidad en las comunidades y en los territorios a través de esta herramienta maravillosa que es el diálogo. Así que Pablo, Mitzi y Bruno, mil gracias por ser coautores de este trabajo, y a todos los miembros de la red que nos nutrieron con sus experiencias, compartiéndonos sus experiencias, implementando en la práctica procesos de diálogo, retroalimentando los contenidos, que participaron en las encuestas, en las entrevistas, en los webinars. Gracias a todos nuestros miembros por construir juntos esta herramienta que hoy ponemos a disposición de todos. Y te quiero dar la palabra, Mitzi, para que en estos próximos minutos compartamos con todos los participantes esos mensajes principales, esos contenidos que van a encontrar todos en este manual práctico de diálogos de calidad, Mitzi. Perfecto, muchas gracias, Paola. Voy a compartir mi pantalla. Ahí la están viendo. Ahí la vemos, Mitzi. Ya, perfecto. Ahí la vemos. Bueno, aquí ya Paola nos le adjuntó el link del manual. Y bueno, muchas gracias también a Bruno y Pablo por también haber creado esto de manera conjunta. No es fácil para tres dialogantes generar un manual, ¿verdad? Simple, práctico, porque nos vamos mucho en la teoría, a pesar de que cada uno de nosotros trabaja en procesos de diálogo constantemente, es parte de nuestra práctica. Y nos planteamos, ¿verdad?, este desafío de generar un manual, como dijo un poco Pablo, práctico, y que pudiésemos tener, ¿verdad?, un uso constante, sobre todo en estos tiempos.
Acá yo les estoy compartiendo un poco la estructura del manual con el cual ustedes se van a encontrar. El diálogo como una herramienta de desarrollo, qué significa dialogar y su valor democrático, cómo dialogar, ¿verdad? Acá ya más o menos nosotros fuimos incorporando desde nuestra experiencia y también fue bien colaborativo porque realizamos, como contó un poco Paola, varias entrevistas, tuvimos también reuniones grupales, donde también pudimos compartir con todos los miembros de Red América, y para poder llegar a un producto que pudiese ser de mucha utilidad. Yo les quiero, bueno, ya Bruno y Pablo se adelantaron un poco a este contexto, ¿verdad? Quizás si hubiéramos lanzado el libro, el manual hace un año, hubiéramos tenido otro contexto. Hay un antes y un después, ¿verdad? Que ya venía también con una América Latina un poquito más efervescente en distintos de nuestros países. En Chile nos había tocado en octubre del 2019, algo ya, el famoso estallido social, y se nos suma, ¿verdad?, con el COVID. Bueno, sabemos que en América Latina, como en el Caribe, se registra un aumento, ¿verdad?, de la conflictividad en torno a la actividad empresarial, ¿verdad?, en particular de proyectos de multinacionales que tienen explotación de los recursos naturales. Esta conflictividad, ¿verdad?, se genera entre las comunidades y las empresas, entre las personas. También está ahí el Estado, ¿verdad? Y un poco comparto aquí las ideas fundamentales que son este descontento ciudadano. La protesta se legitima como una demanda social. Las elecciones presidenciales que tenemos, o elecciones en general que vamos a tener, que hemos tenido constantemente en América Latina. Y bueno, la desconfianza y la corrupción. Tenemos aquí dos ejemplos de dos países vecinos de Chile, en Argentina y Perú, ¿verdad? Producto de algo súper simple, el tema de las vacunas. Ahí podemos ver, digamos, cómo los ciudadanos también reclaman y dicen suficiente. Un poco tú le decías también, Paola, que el COVID develó, más que mostró, develó esta desigualdad que existe, sobre todo en materia de salud, en materia de vivienda, en materias laborales, ¿verdad? Ya conversábamos también el otro día con Paola, que nuestra economía, digamos, de nuestros países se basa mucho en el trabajo informal. Entonces, todo lo que tiene que ver con la pandemia, lo que genera es muchísimo más pobreza. Y bueno, y aquí vuelve un poco, y ha sido un diagnóstico muy compartido desde desde hace muchos años, tanto con Pablo, Bruno y con todos los miembros del grupo de diálogo, que hoy día también estamos en un stand-by, ¿verdad? Ahí entre paréntesis, pero todavía estamos presentes, todavía no nos hemos diluido, ¿verdad, Pablo? Fuerza, digamos, para poder retomar el trabajo. Esta ausencia del Estado en poder resolver. Hay como una demanda desde las comunidades, desde las personas, desde la ciudadanía, de poder ir resolviendo. Bueno, un poco lo que ya veníamos conversando, esta conflictividad socioambiental en América Latina, y hablo de todos los países, nos va mostrando que tiene que haber un sí o sí. Ya ni siquiera es que uno lo dude, le coloque ciertos recursos, de poder incorporar estrategias de acercamiento y diálogo, ya sea, si tenemos un Estado ausente, al menos entre las empresas y las comunidades, y también siempre tratar de incorporar, ¿verdad?, al Estado para poder generar procesos de desarrollo que puedan transformar estas relaciones. Ya vamos a conversar ahí un poco con Ricardo y con Andrés, cómo ellos también han ido trabajando y resolviendo desde sus lugares esta experiencia. Este contexto nos muestra que el diálogo es una de las maneras de poder ir avanzando en el desarrollo. Ya tenemos este contexto que les decía, pero hay
tenemos ciertos daños como América Latina sobre la cultura del diálogo. Nuestra experiencia, tanto con Bruno, Pablo Lumerman y dentro del grupo de diálogo, sabemos que el diálogo puede transformar las relaciones, efectivamente, entre todos estos actores en un territorio principalmente. Y bueno, por supuesto que el diálogo también aporta a la sostenibilidad, al desarrollo y también a los derechos humanos. Bueno, nosotros hablamos de esto del diálogo de calidad. Cuando tenemos un diálogo de calidad, tenemos un diálogo democrático con 3 principios claves que son la transparencia, el pluralismo y la voluntad política. La transparencia como en todo el proceso, ustedes se van a encontrar ahí también más la descripción en el manual, en todo el proceso del diálogo. Esto de ser transparente en la publicación de la información, en lo que se conversa, en las reuniones que se generen, en las instancias de conversación, ya sea con autoridades, con comunidades o con otras empresas. Hablamos de pluralismo porque sabemos que la diversidad enriquece el diálogo. Nosotros nos referimos siempre a esto del diálogo multiactor, de todos los actores dentro de un territorio. Y por supuesto que cuando existe voluntad política es porque estamos legitimando esta apertura a la posibilidad de diálogo. Y bueno, aquí tenemos 6 aspectos, que es la inclusividad, que es lo que permite dar la voz a aquellos actores que normalmente no son considerados, la co-creación de pensar este proceso de manera conjunta con todos estos actores, respetando sus tiempos, sus procesos. Esto quiere decir que cuando a veces involucramos a mujeres, también tenemos que considerar sus formas de vida, sus tiempos, ¿verdad? Las que cuidan a sus hijos, considerar, ¿verdad? También a otros grupos. Esta actitud de aprendizaje también nos lleva a escuchar para poder aprender y comprender, sobre todo el escuchar. En los procesos de diálogo, una de las cosas más fundamentales es poder escuchar a otro que también piensa distinto, en el cual uno también tiene que ir cediendo ciertas cosas o ir comprendiendo para poder decir, bueno, en esto estoy dispuesto, en esto no. Esto y va muy ligado a lo siguiente, que es la humanización o la capacidad de poder ejercer la empatía, de entender al otro, desde dónde me está hablando, desde su experiencia, desde su territorio. Y bueno, y los dos últimos aspectos que son muy, muy claves, que es este cuidado mutuo. Un poco ya Paola lo señaló, el tema de respetar la confianza. Cuando uno construye procesos de diálogo, el pilar fundamental es la confianza y no usar, ¿verdad?, esta posibilidad de que el otro está confiando en mí para poder usarla para poder ganar poder, o usarlo en poder presentarme frente al otro y decir esto es lo que hay que hacer. Y bueno, por supuesto que la buena fe y un poco evitar faltar a la verdad, sobre todo con los pueblos originarios, con pueblos indígenas, es un aspecto que, bueno, está señalado como tal, ¿verdad?, en el convenio 169, y es fundamental poder, que todos nos podamos creer y que podamos ir hablando desde la transparencia, de la confianza y la verdad. Un poco ya lo estábamos hablando recién, esto de generar confianza en este contexto incierto, hoy día mucho más, o sea, yo creo que hoy día tenemos un desafío muchísimo mayor con el COVID, con la pandemia, porque de todas maneras es muchísimo más fácil cuando uno construye confianza en el cara a cara, y poder mirarse a los ojos. Hoy día lo hacemos a través de una pantalla, y por tanto nos tenemos que dar el tiempo de lo que significa, ¿verdad?, poder conectarnos con los otros a través de una pantalla. Entonces, en el fondo, este diálogo de calidad predispone a cuidar esta relación, visualizar como una estrategia viable, legítima y virtuosa con todos los actores, lograr satisfacer sus intereses, resolver los problemas, construir soluciones, y con esto transformar estos patrones problemáticos a oportunidades emergentes.
Después los involucrados logran ir un poquito más allá de su reclamo y posicionarse como otros factores de malestar o de enojo que pueden tener, y a lo mejor ir contando desde su experiencia y poder entender un poco más, en este caso, si es que existe algún conflicto. Y bueno, una de las cosas también importantes de crear un diálogo de calidad es que esto es voluntario, no hay ninguna imposición de nada. El que quiere estar en un proceso de diálogo es lo clave para poder armar, ¿verdad? Y conectarse con los otros actores. Bueno, siempre nos preguntan cuál es el método. La verdad que yo siempre digo que no hay ninguna receta. Y no hay ninguna receta porque todos los escenarios son distintos, todos los contextos son distintos, todas las personas son distintas, pero sí hay ciertas formas, ¿verdad? Y uno también cuenta con una serie de herramientas y técnicas para poder incorporar en este proceso de diálogo. Nosotros siempre planteamos que el diálogo no es la técnica o la herramienta, sino que es la forma. Es la forma la cual es transversal para poder generar, digamos, un diálogo que tiene distintas etapas, y esto lo que les decía recién, esto se co-construye, se co-diseña con todos, respetando los tiempos, y tiene ciertos también atributos donde el principal es la comunicación, y lo hablábamos recién, el tema de la transparencia. Bueno, nosotros no es porque Bruno, Pablo y yo nos dediquemos a ser facilitadores, ¿verdad? Que es parte de nuestro quehacer cotidiano, pero es fundamental siempre tener un facilitador en el proceso, porque si vemos que al menos hay 2 o 3 partes, tiene que haber un tercer actor, un facilitador que pueda ser multiparcial, como le decía Juan Duma, que tenga cierta objetividad, ¿verdad? Porque uno siempre tiene sus historias y sus experiencias que también nos van marcando, para poder acompañar estos procesos de diálogo y para poder también dialogar con todos los actores. Aquí yo les digo que efectivamente no hay una receta, pero hay algunos elementos clave. También ustedes se van a encontrar con esto en el manual, a grandes rasgos, ¿verdad? Hay una convocatoria. Entonces, si el objeto es lograr un acuerdo en términos de un conflicto determinado, el que convoca tiene que ser legitimado por el resto y tiene que tener cierta responsabilidad de tomar una decisión e ir encauzando, ¿verdad? Esta situación de conflicto para poder lograr un objetivo. Es un objetivo que también va a ser acordado con todos, y después también en alguna situación donde no necesariamente exista un conflicto, tiene que también tener la capacidad este convocante de poder involucrar también a todos en el proceso. Es importante también señalar que a veces partimos con un grupo de personas y después tenemos que tener la posibilidad de poder ir incorporando a otros actores si es que es necesario, y es posible que también en el camino existan algunos actores que también se bajen. Pero es parte de los procesos humanos, ¿verdad? Y de la sociedad y de las comunidades que esto se hace. Bueno, el quien convoca también es el que está a cargo de poder liderar el diseño de este proceso de diálogo. Yo les decía decir, ojalá recurrir a una figura de un facilitador o un equipo para que pueda ser considerado, esto les decía, un cierto imparcial y poder conducir este proceso. Y bueno, y en el desarrollo se debe un poco definir cuál es el objetivo. A veces uno parte de estos procesos encontrándose y dialogando como decía nuestro amigo José Luis López, el diálogo por el diálogo. Entonces, como hay cierta carencia de cultura del diálogo en nuestros países, que nos hemos visto un poco afectados por distintas situaciones políticas, partir, digamos, dialogando para poder construir estas confianzas también
se hace necesario. Bueno, y en este desarrollo uno tiene que ir buscando que quiénes son los que deberían participar, lo que les decía recién, que siempre dejar abierto este espacio para poder involucrar a distintos actores y también dar la posibilidad de que haya actores que se quieran bajar. Ver un poco cómo van a ir estas actividades, se van a ir desarrollando, cómo se va a ir transitando en para alcanzar estos objetivos. Estos objetivos también pueden ir mutando en el tiempo. Hay procesos de diálogo que duran mucho más tiempo, otros menos, y eso tiene que ver más bien con cómo cada grupo lo pueda identificar. Y bueno, también cómo se van a ir organizando cada uno y qué recursos se van a necesitar. En el manual hay una serie de herramientas que les pueden servir y son de mucha utilidad, y también uno tiene que ir viendo cuáles son las más eficientes, más efectivas, cuáles requieren de ciertas características, y eso también se desarrolla conjuntamente. Y aquí también no quiero entrar más en detalle, pero uno también puede tener ciertas etapas, ¿verdad? De esto yo les señalaba un poco cómo hacer estos grandes ejes, ¿verdad? Hay una etapa preparatoria, una etapa donde se diseña este proceso, y ya la etapa de implementación donde se convoca el diálogo, donde se preparan, ¿verdad?, cada una de estas instancias. Y después también un seguimiento tanto de los acuerdos, ¿verdad? O de los acuerdos que vayan surgiendo, o ya del acuerdo final de este proceso. En el manual se van a encontrar con mayor detalle cada uno de estos, pero para poder avanzar, ¿verdad?, en nuestras conversaciones con Ricardo y con Andrés. Y por último, y aquí cito algo que para nosotros, tanto para Bruno como Pablo, José Luis López es parte, digamos, del espíritu también de este manual. José Luis López, el fundador del Grupo de Diálogo Latinoamericano y del Grupo de Diálogo de Perú, falleció hace un par de años y nos dejó un gran vacío, pero él decía, y parte también de este libro, de este manual, se basa mucho en el libro de Diálogos que Transforman. Él señalaba que la práctica del diálogo no es solo un medio para que las personas conversen y eventualmente tomen decisiones. Si se adelanta con paciencia, tolerancia, humildad y mente positiva, es un poderoso vehículo de transformación. Por este camino también se convierte en una herramienta de construcción de democracia y sostenibilidad. Entonces, el diálogo más bien es un proceso que puede transformar las relaciones individuales y las relaciones sociales y humanas. Eso sería por el momento, así que muchas gracias. Gracias a ti, Mitzi. Gracias por presentar ese resumen de los contenidos principales que van a encontrar todos en nuestro manual, por invitar a la lectura y por participar de esa co-creación del manual con nosotros, Mitzi, Pablo y Bruno, que como decían y lo señalaban los tres, esperamos que esta publicación sea efectivamente ese vehículo de transformación de los territorios, Mitzi, que a través del diálogo podamos transformar comunidades y territorios hacia la sostenibilidad. Entonces, agradecerles a los tres por participar de este trabajo que hoy ponemos a disposición de todas las organizaciones miembros y no miembros de la red. Y quiero agradecer ahora a Ricardo Mastrotti, director del Instituto Lina Galvani en Brasil, y a Andrés Morán, gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, por aceptar esta invitación para conversar hoy con nosotros. Van a estar conversando con Mitzi en este siguiente bloque sobre la experiencia particular de estas dos organizaciones impulsando y acompañando procesos de diálogo. Invitamos a Andrés y a Ricardo por la convicción que tienen estas dos organizaciones del poder del diálogo en la transformación de los territorios y en cómo a través del diálogo y persistiendo en el diálogo de forma democrática y de forma plural con todos los actores de un territorio es posible construir comunidades sostenibles. Entonces, Mitzi, te dejo con Andrés y Ricardo
para dar inicio a nuestro panel y la invitación a todos los que fueron ingresando en estos minutos a la sesión. Tenemos 76 personas que nos están acompañando, todos muy bienvenidos a los que fueron ingresando en estos últimos minutos. La invitación, que se las reitero, para que a través del chat y del botón de preguntas y respuestas nos envíen comentarios y preguntas. Ya nos han llegado algunas por ahí muy interesantes sobre desafíos que pueden surgir, Mitzi, Pablo y Bruno, que vamos a abordar al final de nuestra sesión. Entonces, te dejo, Mitzi, con Ricardo y Andrés, nuevamente agradeciéndoles, Andrés y Ricardo, por este tiempo para conversar con nosotros y con todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Paola. Un gusto, Ricardo. Andrés, ya nos conocemos, así que vamos, ya, me voy a concentrar más en Ricardo que en Andrés para que no... después que pase todo esto, Andrés, nos podemos juntar a tomar un café, así que podemos... No, pero bueno, la idea es poder conversar en torno a un par de cosas, un poco ya Paola lo había comentado. Tengo aquí mis apuntes. Un poco desde la experiencia que ustedes tienen, ya veníamos hablando sobre cómo generar estos procesos de diálogo. Desde la experiencia que ustedes tienen, un poco, ¿cuándo podríamos señalar? De aquí un paso primero, vamos a partir por Ricardo, después por Andrés, ¿cuándo podemos decir que un diálogo es de calidad para ustedes? Pongamos el macro y después vamos ya a las cosas más puntuales. Bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y quería felicitar a Red América por el evento, más principalmente por el manual. Ahí Bruno, Pablo, Mitzi, está muy bueno. Es un material increíble y creo que, bueno, de los materiales que conozco de Red de América, me parece que es uno de los más relevantes y importantes y que se puede aplicar dentro y fuera de Red de América, ¿no? Es muy, muy importante. Bueno, me parece que cuando estamos hablando de un diálogo de calidad, buscamos... Hay cosas que están a nuestro alcance y hay otras que un poco lo que llamamos de la magia, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar, pero cuando te das la condición, cuando te pones las condiciones ideales o mejores para que el diálogo acontece, ahí estamos, entonces ahí ponemos esfuerzos, ¿no? Entonces un poco eso todo que Mitzi ya estaba trayendo, ¿no? Entonces para mí algunas cosas son importantes de ser observadas, ¿no? Para casi que como medir esta calidad del diálogo, ¿no? Bueno, una que para mí es muy básica, cuán confortable están las personas ahí que hacen parte de esta conversación, para ponerle sus pensamientos, que no necesitan buscar subterfugios para pasar las ideas que tienen, que quiere pasar. Se sienten de verdad confortable, como si estuviera hablando con amigos, y eso dependiendo de la situación, es casi imposible lograr, ¿no? Porque ya algunos diálogos que son para tratar de conflictos, ellos ya parten de posiciones que, entonces el conforto ya no es muy fácil, pero estamos hablando más en Lina Galvani de desarrollo comunitario, y ahí sí, eso para mí es un indicador muy fuerte de qué tan confortable o no están las personas ahí, ¿no? Tiene un otro que digo que es como eco, ¿no? O sea, las personas se sienten tan más impulsionadas a hablar, a abrirse, a contar sus realidades, sus pensamientos, si sienten, si perciben que el otro las escucha, ¿no? O sea, de lo que hablan es escuchado por los demás, y no son palabras al viento, pero por eso llamamos de eco, ¿no? O sea, hay la persona está mirando ahí y viendo que sí recibe de vuelta, ¿no? Y entonces me parece que hay algunas técnicas, ¿no? O sea, cosas que podemos nosotros
pensar, como Mitzi ya ha traído algunos acá, ¿no? O sea, una que me parece muy básica y que por muchas veces nosotros ya nos vimos cometiendo errores ahí, es el tiempo. El tiempo tiene que ser adecuado para que todos hablen y entonces muchas veces si de verdad buscamos diálogo, conversación, eso es una cosa muy importante, ¿no? Y bueno, y ahí hay varios otros que yo llamaría cuidados, ¿no? O sea, es siempre usar un lenguaje accesible a todos, ¿no? Entonces estamos hablando desde tecnicalidades hasta la forma como uno se expresa, ¿no? O sea, la paráfrasis, ¿no? O sea, te puede poner el mismo contenido, pero de otra forma, ¿no? Lo que llamamos de escucha activa, ¿no? O sea, de verdad estar escuchando al otro, un poco la empatía, ¿no? O sea, calzarse los zapatos de los otros ahí, ponerse en su situación. Y bueno, entonces son varias cositas, pero por fin yo quería poner algo que es muy, se pasa mucho en nuestro día a día de Lina Galvani. Bruno tuvo posibilidad de trabajar con nosotros, puede atestar un poco de eso. Nosotros trabajamos hoy básicamente en dos lugares, en dos localidades que son muy, pero muy distintas. Están en el mismo estado, en Bahía, y son completamente distintas. Diría casi que opuestas, ¿no? Y entonces, Angico dos Dias, que es un pueblito muy chiquito al norte de Bahía, personas muy sencillas, que viven en esta localidad por generaciones de generaciones, ¿no? O sea, que tiene una cohesión comunitaria increíble, son casi todos parentes, amigos, impresionante. Y la otra, Luis Eduardo Magalhães, es una ciudad grande que crece ahora, nueva, muy nueva, desde 8 años atrás hacía parte de otro municipio, de Mimoso, pero desde que Galvani se fue ahí, después miramos un crecimiento increíble. El cinturón agrícola de Brasil, una de los PIBs que más crece en Brasil, y con puros emprendedores, o sea, personas que no nacieron ahí, no tienen raíces ahí y están buscando negocios. Entonces, ¿por qué estoy trayendo ese contexto? Porque el diálogo, nuestra metodología es exactamente la misma para tratar de sitios tan distintos como esos. El diálogo está en las bases de la metodología de Instituto Lina Galvani, ¿no? O sea, trabajamos con terapia comunitaria y la base es el diálogo, ¿no? Entonces, todo lo que está puesto en el manual, cuidados que comenté aquí, todo se aplican a las más distintas realidades, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra experiencia. La verdad, no sé qué tanto tiempo tenía para contestar, pero... No te preocupes, después seguimos en un poco más, en las próximas preguntas podemos seguir profundizando la experiencia. Entonces, André, dada la experiencia también de ustedes, que me imagino que va a hablar sobre la experiencia del Choapa, por eso ya nos conocemos, sí. Entonces aquí jugamos. Pero un poco desde esa experiencia que ustedes tienen como Minera Los Pelambres, brevemente también para poder después pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es para usted, en el fondo, un diálogo de calidad? ¿Cuáles son los atributos que este tiene? Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien o no? Ya, bien. A ver, sí, pensando precisamente en tu pregunta y en nuestra experiencia, yo creo que hay como, y lo voy a hablar directamente de nuestra experiencia en varios procesos de diálogo que hemos impulsado, después los vamos a comentar como dijo Mitzi un poquito más en detalle, pero yo diría como que hay 6 o 7 características que definen para nosotros, de acuerdo a nuestro recorrido, nuestro aprendizaje, qué es lo que es un diálogo de calidad. Yo diría, primero, lo primero más importante es un diálogo que produce resultados colectivos, es decir, que es capaz de producir un resultado, como ustedes decían,
que es transformador en tanto es transformador para todas las partes que participaron en ese diálogo. Yo tengo cierto, también como cierta idea de que el diálogo por el diálogo también puede agotar esa misma herramienta si es que no produce resultados significativos para todas las partes, digamos. Esa es una cuestión que me parece que es como fundamental para entender si ese diálogo es de calidad o no. Lo segundo, yo diría que es la capacidad de redistribuir el poder entre todos los que participan de ese diálogo. ¿Y a qué me refiero yo? Estoy hablando desde una empresa minera, en donde y las corporaciones en general, las empresas, las compañías, una de sus características es lograr controlar todas las variables para producir los resultados del negocio. Entonces es contraintuitivo para una empresa o una compañía involucrarse en un proceso de diálogo en donde una de las características principales es la incertidumbre respecto al resultado, y sobre todo que tú tienes que ceder poder para que ese resultado, para que ese diálogo realmente sea un diálogo y no una conversación de uno sobre un otro. No sé si me explico. Entonces la redistribución del poder tiene que ver con que lo que yo pienso tiene el mismo valor que lo que piensa el otro, sobre todo si ese otro piensa exactamente lo contrario de lo que yo pienso. O sea, esos opuestos tienen que tener el mismo valor. Y eso es un ejercicio de aprendizaje para todas las partes, pero yo lo digo desde una compañía minera, sobre todo para una compañía, es un aprendizaje. No es una cuestión que esté necesariamente en el ADN de una compañía, poder sentarse y decir lo que yo pienso o lo que piensa el otro, aunque no me guste, tiene el mismo valor de lo que yo pienso o creo. Desde el punto de vista de cómo se da ese diálogo. Por ejemplo, por lo tanto, yo creo que la redistribución del poder es una característica como constitutiva de un diálogo de calidad. Lo tercero, diría yo, es la capacidad de ese proceso de integrar distintos saberes. Después podemos conversar un poquito más de eso, pero lo digo así, en resumidas cuentas, el saber técnico ingenieril, el saber técnico básicamente desde el proceso productivo, debe tener el mismo valor que el saber local. Hay cosas que uno no captura y que cree capturar desde la técnica, que están capturadas ya en el territorio, desde el saber local, desde que los habitantes de ese lugar, y que si se integran pueden producir perfectamente un nuevo saber, o lo voy a decir así, un saber híbrido que tiene bastante más valor que solamente esas dos partes separadas. La integración de eso, y a nosotros nos ha tocado vivirlo de manera bien potente, la integración de esas dos miradas, de esos dos saberes, puede producir, como le dice, o reproducir un nuevo saber que agrega valor a todas las partes, no solamente a quienes habitan ese territorio. Lo otro yo diría que es importante, que lo han dicho acá, es como la transparencia, la capacidad de poder generar mecanismos que le den transparencia a ese diálogo, y ahí yo estoy muy de acuerdo en que la figura de un tercero que facilite o que sea veedor de ese proceso, un tercero que certifique que lo que se está conversando ahí es o lo que se conversó realmente fue eso y no otra cosa, y efectivamente las herramientas muy simples como las actas, las actas acordadas. Nosotros hacíamos, después lo voy a contar, como actas que después leíamos a viva voz y que se votaban y que se acordaban. Nosotros trabajamos, por ejemplo, también con el capítulo chileno de Transparencia Internacional, que fue una especie de garante del proceso también, de uno de los procesos que vivimos más complejos. Ese tercero que es capaz de generar como accountability sobre lo que está pasando en ese, es muy importante, porque si no existe, todo lo otro puede en algún minuto no tener ningún valor, digamos. O sea, la sola conversación entre las partes sin un tercero que facilite, que dirima, que garantice, me parece que es fundamental. Y otro que es como una condición previa, tener claras las reglas de esa conversación antes de iniciar la conversación, entendiendo también las restricciones de ese diálogo, es decir, no es sobre la agenda necesariamente, sino que cuáles son las cosas a las que es posible aspirar como un resultado y cuáles no, desde un principio, digamos. O sea, yo creo que tener las reglas
del juego claras para todos, también encauza la conversación de una manera un poquito más eficiente que, voy a usar la palabra eficiencia, aunque no sea la mejor, pero eficiencia en el sentido de que te traza un camino desde el principio, Se nos... se desboque, aunque también es parte del proceso, entonces que se desboque y que después se volver a encauzarlo. Y lo último, yo creo que es muy importante que ese proceso sea pertinente al contexto cultural, al contexto territorial en donde se da. Y por eso yo digo que un proceso de diálogo tiene que ser adaptativo a esa realidad. Yo escuchaba a Ricardo y claro, decía que una metodología puede ser aplicada en un contexto de una ciudad pequeña, con un arraigo local y una identidad local muy definida, y también en una ciudad que tiene otras características, que es como gente que va ahí a emprender, a hacer negocios. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que también tiene que haber un componente adaptativo de acuerdo a esa realidad cultural, para que ese diálogo también capture eso como parte como del valor final del proceso. Eso diría yo que son como, en nuestra experiencia, básicamente lo que de nuevo, nuestra experiencia define como un diálogo que tiene calidad y que tiene contenido. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Andrés, por tus 6 puntos sobre un diálogo de calidad. Y en esta misma línea, tanto Ricardo como Andrés, vuestras experiencias, ¿cómo podrían identificar estos beneficios, ¿verdad?, de adoptar este diálogo, tanto para ustedes, tanto, digamos, aquí hay diferencia, claro, hay una empresa y hay una fundación. Son fundación ustedes, ¿verdad, Ricardo? Sí. Sí, nosotros somos un instituto, una fundación Un instituto, sí, un instituto. Galvani. Entonces, ahí también hay diferencias, los beneficios que tienen, el beneficio del diálogo, tanto para ustedes como para las comunidades con las cuales han trabajado. Y lo mismo también a ti, Andrés, esta experiencia que no han sido fáciles, me imagino, en algunos contextos. Tú señalabas recién, Andrés, que hay algunos contextos de conflicto. Ricardo también, unos contextos también diferentes. El generar estas instancias y estos procesos de diálogo, ¿qué beneficio han generado tanto en ustedes como también en las comunidades? Muy bien. Bueno, eso que André estaba platicando ahora es justamente lo que quería me expresar. No sé si me expresé bien, pero exacto. La herramienta de diálogo sí cabe en cualquier lugar, pero el cómo la aplica es absolutamente Correcto. y incluso nosotros en la ciudad, en el pueblito, las personas necesitan tocarse y entonces se abrazan y bailan juntos y cantan. Bueno, si empieza un diálogo así en Luis Eduardo, no queda ninguno ahí. Entonces es completamente distinto, ¿no? O sea, si te olvidas del contexto, está erradísimo. Bueno, y me parece que así, para hablar de beneficios, el mayor beneficio que veo es comprender a dónde estás operando, ¿no? O sea, y ahí me viene a la cabeza ese término de, en portugués decimos comunidad de entorno, o sea, como si el centro del mundo y al mío alrededor está, ¿no? Entonces nosotros ya está prohibido hablar así, ¿no? O sea, y esta idea, nosotros sabemos cómo es cierto, nosotros sabemos lo que es mejor, nosotros sabemos algo. Y cuando te vas a una realidad así tan distinta como estas dos realidades que yo estaba diciendo a poco, es muy, pero muy distinto de toda la formación que tenemos, de todos los ejemplos, de todas las imágenes que tenemos. Entonces, para mí, el mayor beneficio es de verdad entender qué comunidad es esa, qué visión tienen, cómo piensan, qué buscan. Y es absolutamente, es un ejercicio que demanda mucha humildad y mucha empatía, porque, por ejemplo, en este pueblito el machismo es increíble, ¿no? O sea, pero las mujeres son machistas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una cosa cultural allí, ¿no? Entonces, así, para mí, la experiencia que tengo, y no solo con Lina Galvani, también con las empresas, es eso. O sea,
te permite conocer a esta realidad, tomarte contacto con ella y nosotros es que estamos llegando allí y que tenemos que nos adaptar, que tenemos que proponer cosas que son adecuadas a esta realidad, a este contexto, ¿no? Y de Lina tenemos ahí una enseñanza que viene de la dona Lina Galvani. Dona Lina Galvani es la madre del fundador de la empresa, que hoy tiene 108 años. Bueno, y uno de las enseñanzas que nos trae es justamente eso, ¿no? No hagas para el otro, sino hagas con el otro. Con el otro necesitamos diálogo, necesitamos entender, necesitamos comprenderles. Si no es una persona de San Pablo, con la cabeza de San Pablo, con las ideas de San Pablo, diciendo que es bueno en Luis Eduardo Magalhães o en Chico. Y esto no funciona. Y eso no funciona jamás. Entonces, te diría que este es uno beneficio, que es conocer qué territorio es y qué gente es esta. Y claro, hay un montón de cosas que vienen como la prevención de conflictos, la solución de conflictos, esta búsqueda colectiva por soluciones, ¿no? Pero para mí, si tengo que ponerle uno, es eso, o sea, saber a dónde estás, respetar este lugar, entender este lugar, porque desde ahí pueden surgir soluciones adecuadas. Al contrario, es como un extraterrestre, o sea, está en desacuerdo, ¿no? Gracias, Ricardo. Andrés. Sí, mira, en nuestra experiencia, yo diría que el mayor beneficio del diálogo como herramienta, como dispositivo para encontrarse es justamente poder construir un sentido de coexistencia, de posibilidad de coexistencia entre distintas actividades y distintas realidades. Entre la realidad de una empresa minera y sus infraestructuras una realidad de un pueblo, de una localidad rural que se vio enfrentada a esta situación y que solo a través del diálogo logró, y eso fue lo que pasó, imaginarse un futuro común junto, en donde una actividad no prevalece sobre la otra, y sobre todo un grupo, o en este caso la compañía, no intenta imponer una verdad sobre otro grupo, sino que más bien, y como bien lo decían aquí, en un ejercicio de empatía bastante radical, entienden cuál es el problema del otro enfrentado a la situación, digamos. O sea, yo creo que el mayor beneficio es de un diálogo, digamos, con las características que hablamos recién, es poder como bajar las barreras de los prejuicios y entender que detrás de esos prejuicios hay reclamos y hay como temores legítimos que uno tiene que atender, estoy hablando del caso de la compañía, para poder justamente construir esa posibilidad de un futuro común. Yo creo que eso es una cuestión bien importante. Y un aprendizaje para nosotros fue que, y ha sido, y lo hemos puesto en práctica en varios otros, digamos, situaciones que, en el Valle de Chuapa y también en el norte, es que el desarrollo de un territorio, y no estoy hablando del desarrollo económico, estoy hablando del desarrollo extendido desde una visión más bien multidimensional, es una condición necesaria para que esa compañía también pueda desarrollarse. Dicho de otra manera, es imposible que una compañía o una actividad productiva se desarrolle en un territorio que fracasa desde el punto de vista de sus posibilidades de desarrollo. Y visto así, es responsabilidad también de la compañía procurar proactivamente que ese desarrollo exista. Y también esto también es contraintuitivo o no es tan obvio, al menos,
también es responsabilidad de la compañía convocar a los otros actores responsables del desarrollo del territorio para promover procesos de desarrollo local, entendido los otros actores como municipios, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales. Nosotros somos convencidos de que la empresa no puede ser un actor pasivo y esperar que el Estado resuelva los problemas cuando hay suficiente evidencia que el Estado solo, o una empresa sola, o una comunidad sola, no puede atender problemas que superan su capacidad individual de hacerlo. Es decir, yo creo que un aprendizaje muy potente para nosotros fue que hay problemas que son multisistémicos, que superan las capacidades individuales y que te obligan a generar alianzas virtuosas centradas en el diálogo para poder resolver esos conflictos y esos problemas. Entonces, yo creo que otro aprendizaje es que no por ser uno un actor privado que está ejerciendo una actividad productiva, tiene que esperar pasivamente a que los problemas del territorio se resuelvan, porque ese territorio, si se desarrolla, también habilita el desarrollo de la compañía y viceversa. Esos destinos están hoy día demasiado unidos y hay que entenderlo así para poder también tener una visión un poquito más holística de no solamente de qué es lo que se produce en el caso de nosotros de cobre, sino que el cómo lo hacemos es tan importante como el qué. En ese cómo tiene que estar integrado el territorio y sus distintas visiones, sí o sí. Hoy día no hay posibilidad de que eso no sea así. Eso. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a ir, y les voy pidiendo porque creo que para poder, hay un par de preguntas, entonces, pero es fundamental que ustedes puedan señalar y distinguir los 1 o 2 obstáculos que han tenido en alguna de las experiencias que han impedido, ¿verdad?, este desarrollo o este desarrollo de un diálogo de calidad. Ricardo, cuéntame. Bueno, sí, para decir un obstáculo sería justamente el desafío de conquistar la confianza de las personas que están ahí dialogando, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que atraerlas, primer punto, ¿no? O sea, ya tuvimos juntas que tenía muy poca gente, ¿no? Y que vengan de diferentes lados, con diferentes pensamientos, que hay una diversidad. Pero una vez que están ahí y que ya tiene esta diversidad y que tiene todo, tiene que hablar y tiene que como dice la primera pregunta, ¿no? Sentirse confortables de traer la realidad, lo que piensan, de cómo... Y esta confianza, bueno, como todos sabemos, es algo que te toma tiempo, esfuerzo a conquistar y se pierde así como en un segundo, ¿no? Y entonces esta coherencia que necesitamos tener siempre para que esta confianza siga creciendo. Entonces, sí, me parece que el principal desafío hoy, si te digo de manera muy objetiva, así muy práctica, tenemos ruedas de conversación que casi nadie quiere hablar, por ejemplo. Ese es un tema. O sea, están ahí, pero no hablan. Y entonces me parece que todo eso que estoy diciendo, atraer, conseguir que hablen, que se sienten confortables, que digan la verdad, lo que piensan, todo, eso para mí la base de confianza, ¿no? O sea, tener que conquistar esta confianza. Eso toma tiempo y así como dice Andrés en otra respuesta, si no hay resultados, si no avanza, te hace una rueda, dos, una tercera no aparece nadie, ¿no? Entonces, este es la cosa de que caminar, ¿no? Entonces me parece que esta es la combinación. Conquistar la confianza para que vengan, para que hablen y que haga frutos de este diálogo, ¿no? Que perciban como algo que vale la pena estar ahí. Andrés, tú también ya habías señalado algunos obstáculos que han tenido en este proceso. Me imagino que el de Caimanes, ¿verdad? El que te estaba... Sí, correcto. Mira, yo creo que hay como varias, digamos, pero hay dos barreras que quizás es importante mencionar. Primero son las barreras internas. Yo diría que eso fue también parte de un desafío al inicio del proceso de diálogo que instalamos en Caimanes.
en 30 segundos, Caimanes es una localidad que está ubicada en el Valle de Choapa. La compañía tiene instalado ahí su tranque de relades. Eso produjo un conflicto desde el inicio, desde la construcción. Ese conflicto duró casi 12 años y fue un conflicto que se judicializó muy tempranamente. Por lo tanto, la manera en que la compañía, en este caso con Pelambe, se relacionó con la comunidad de Caimanes a propósito del conflicto generado por la intervención del tranque fue o de visión respecto de cómo enfrentar ese conflicto o esa situación internamente fue el primer desafío. ¿Por qué lo digo? Porque llegamos a un punto en donde a partir de un fallo judicial que ordenaba la demolición parcial del tranque, con los efectos ambientales y sociales que eso podía provocar, y también por los efectos para la compañía, evidentemente, nos vimos obligados a sentarnos a pensar cuál era el problema que teníamos al interior de la compañía. Y la pregunta fue, bueno, aquí, si nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos un problema judicial o tenemos un problema social? Y puesto al extremo, si nosotros ganásemos todos los juicios, ¿solucionamos el problema que tenemos en Caimanes? Esta fue una pregunta que nos hicimos en un directorio. Y la respuesta del directorio fue, parece que no. Entonces lo que tenía fue, claro, fue no. O sea, no resolvemos nada, básicamente. Resolvemos el juicio. Digamos, ganamos un juicio, pero no resolvemos nada. Entonces, el gran cambio de paradigma fue cómo estábamos mirando lo que sucedía en Caimanes y lo empezamos a mirar, más que mirar, dijimos, o reconceptualizar. Y lo que dijimos, aquí es lo que tenemos un problema social extendido en el tiempo que tiene una expresión en tribunales de justicia. Pero si no resolvemos el tema social, malamente vamos a poder resolver el tema judicial. Y lo que propusimos al interior de la compañía, y también fue un proceso de diálogo, fue así, al interior de la compañía, es proponerle a la comunidad de Caimanes un proceso de conversación para resolver los temas que estaban contenidos en los juicios, y resolverlos no llegando a un acuerdo extrajudicial, sino para cumplir con los fallos, que eso fue la parte más difícil al interior de la compañía. Es decir, nosotros dijimos, no queremos llegar a un acuerdo judicial, o sea, un extrajudicial, o no debemos, porque esto tiene que ser legítimo desde el punto de vista social. Entonces queremos proponer un diálogo para poder cumplir en acuerdo con la comunidad con los fallos con los fallos de los tribunales de justicia. Finalmente, eso fue lo que hicimos. Y los resultados fueron, en términos bien concretos, acuerdos comunes para garantizar agua en calidad y cantidad para consumo humano y no humano, o sea, productivo más bien. Luego, medidas concretas para asegurar a la comunidad de Caimanes que en caso de una falla parcial del tranque estaban las condiciones para salvaguardar la vida de la comunidad de Caimanes, las condiciones de seguridad. Eso fue un plan de emergencia que construimos en acuerdo con la comunidad, y aquí es donde yo les decía recién, donde hubo más, fue para nosotros más evidente la validez del saber local respecto al saber técnico. Nosotros les presentamos un plan hecho por ingenieros y ellos lo modificaron diciéndonos por qué este punto de emergencia tenía que estar 500 metros más allá, porque la población de adulto mayor vivía a 200 metros y teníamos que entonces, y modificamos el plan a partir de los inputs de su realidad. Entonces, agua, seguridad y desarrollo comunitario, y lo que acordamos fue crear un fondo de desarrollo comunitario que está activo hasta el día de hoy, en donde a partir de un proceso de diálogo permanente y de deliberación permanente de ellos, van acordando proyectos e iniciativas para el desarrollo de Caimanes. Entonces, yo diría, primero, el primer tema fue derribar juicios o prejuicios o una forma de mirar el conflicto de dentro de la compañía, y lo segundo, y con esto termino, también los prejuicios mutuos que teníamos la compañía respecto de las intenciones de la comunidad y la comunidad respecto de las intenciones de la compañía.
y se lo grafico en una frase. Yo, cuando nos sentamos, yo fui parte del equipo que inició las conversaciones iniciales con los grupos de la comunidad para ver si habían condiciones para establecer este diálogo. Y en una conversación me dice, una persona de la comunidad me dice, mire, nosotros sabemos que este tranque va a existir y tenemos que vivir ambos con el tranque. Mi problema no es que el tranque esté, mi problema es no saber qué hago yo y mi familia si el tranque falla. Y nosotros nunca habíamos mirado esa problemática porque nuestra posición era que el tranque no fallaba, porque técnicamente está muy bien construido. O sea, a eso me refiero yo con también derribar prejuicios respecto de qué es lo que el otro está pensando. Es distinto pensar que el otro me está poniendo un juicio porque me quiere sacar plata, a que esa persona me está poniendo un juicio porque tiene un temor legítimo que quiere que yo atienda. Y la pregunta entonces, ¿cómo la atiendo? ¿En tribunales o conversando? Eso fue como la gran, digamos, lección que hemos aprendido o una de ellas en Caimanes. Perdón por la extensión. No, está bien, está bien. Bueno, bajo eso nos vamos a saltar a la siguiente pregunta porque ya la resolvieron. Y quiero terminar porque ya nos quedan un par de minutos y poder recibir las preguntas y respuestas. Un poco señalar, tanto Ricardo con la experiencia de estos dos pueblos, ciudades, localidades, no sé, tú te referiste a una más grande, otra más pequeña, brevemente, en menos de 5 minutos, un poco qué funciona y qué no funciona, en términos de recomendaciones. Tú ya algo nos fuiste un poco señalando, ¿verdad?, en todo tu relato sobre Sí. estos son lugares distintos, ¿verdad?, comprender, entender esa comunidad, pero así brevemente, si yo te dijera, esto no funciona y esto sí funciona. Sí, nosotros hablamos de un montón de cosas que son elementos clave para que funcione, ¿no? O sea, pensar en el contexto, la empatía, lograr el tiempo correcto, el espacio correcto, las personas correctas, un montón de cosas. Pero si hay una cosa que debería decir que funciona, el otro lado de la misma moneda, lo que no funciona, es la intención con que busca el diálogo, ¿no? O sea, si vamos a buscar para manipular, para lograr, yo tengo acá un mandato de lograr eso, eso y eso, y por eso estoy yendo ahí a dialogar. Mira, eso no es un diálogo, ¿no? Ese está con una orden judicial, o sea, no se parece con un diálogo. Y es sería mucha ingenuidad de nosotros pensar, porque existen diferentes inteligencias, y a mí me parece que la inteligencia relacional está muy más fuerte en las comunidades que en las empresas, ¿no? Entonces ahora no estoy hablando con mi sombrerito de Instituto Lina Galvani, también de Galvani, soy ahí del área de sustentabilidad y comunicación. Mira, es mucho más fácil buscar un diálogo tranquilo y real y factual y verdadero con la comunidad, cuando estoy con mi sombrerito de Irina Galvani, que con la empresa. Que dentro de la empresa, y aún más difícil cuando va la empresa a hablar con la comunidad, porque muchas veces vienen con esta idea, o sea, yo tengo un mandato, yo tengo que cumplir algo, está en mi remuneración variable que yo tengo que lograr A, B, C y D. Y entonces ya tengo un mandato, ya busca algo. Entonces sí, sí puede ser eficiente con públicos muy específicos, con poder público, con algo así, pero si estamos hablando de comunidad, es una ingenuidad imaginar que ellos no van a percibir cuál es tu intención cuando vas a hablar con ellos, ¿no? Entonces, a mí se tiene una recomendación, algo que funciona y no funciona, es la intención. ¿Por qué estás buscando? Pues, ¿es para solucionar un problema tuyo únicamente? Bueno, eso te va a quedar clarísimo y te va a poner más lejos de donde quería estar, porque eso se va a quedar patente, o sea, todos van a ver eso. Ese es un poco el comentario que faría. Sí, muy, muy buen comentario, Ricardo, muchas gracias. Y claro, uno le pasa la pelota ahora a Andrés, que es parte de la empresa, que me imagino que es mucho más difícil siempre, porque es el que está en conflicto con la comunidad, en este caso con Caimanes, que fue un conflicto que
todavía está ahí ya han logrado un proceso de diálogo, pero ha sido bien largo. Y de esa experiencia, André, un poco, solo de esa experiencia, ¿qué es lo que funcionó, verdad? ¿Y qué es lo que no ha funcionado? Que en el fondo... Yo te diría que lo que funcionó está relacionado con lo que comenté recién. Lo que funcionó fue dejar de lado la intención de convencer y empezar a entender un poco qué es lo que pasaba, qué es lo que pasaba en el territorio y por qué estaba pasando eso, digamos. Más allá del juicio o el prejuicio que uno pudiese tener, digamos. O sea, efectivamente ahí habían abogados, habían otras agendas también, digamos, pero finalmente el intentar entender la motivación legítima de la comunidad respecto de cómo convivir con nosotros, porque era eso, yo creo que eso funcionó, no funcionó como un movilizador interno para poder integrar, o sea, y poder llegar a este proceso de diálogo y a este acuerdo que tuvimos. Y yo diría que expuesto ese acuerdo, lo que no funcionó al principio y también fue un aprendizaje fue pretender o sea, no pretender, digamos, en algún momento dijimos, bueno, el acuerdo es el fin del conflicto, y más bien es el comienzo de otra etapa, y tenemos y lo que aprendimos es que esa nueva etapa es tan crítica como, o hay que cuidarla tanto o más que el resultado de ese diálogo. Entonces, yo creo que nos enfrentamos un poco yo diría ingenuamente, nos enfrentamos a esta nueva etapa pensando en que habíamos resuelto todo, y la verdad es que lo que resolvimos fue un conflicto muy largo, generamos condiciones de relacionamiento muy distintas, y estuvimos un tiempo parados sobre la idea de que esto ya estaba, y no era así, digamos. Y yo creo que lo que aprendimos entonces fue a retomar a partir del valor que se generó en ese proceso y en ese acuerdo, retomar las bases de ese acuerdo para dialogar permanentemente con esa comunidad respecto no solamente de lo que estaba en el acuerdo, sino que otras controversias que se pudiesen generar. Y hoy día yo te diría, Mitzi, que, claro, hoy día las condiciones son radicalmente distintas, pero estamos muy de relación con Caimán y con el Valle, pero aprendimos que así como en el COVID, uno no puede bajar la guardia acá tampoco, digamos. Aquí la atención y tensión positiva permanente es una condición necesaria para poder seguir construyendo esa confianza como una condición también de habilitación para la compañía y también para el territorio. O sea, yo diría que aquí uno nunca, los procesos son procesos, tienen ciclos, pero ese ciclo no significa que resolviste todo, sino que comienza un ciclo y después otro, y eso es lo que aprendimos, digamos. O sea, lo que no funcionó fue pretender que habíamos resuelto todo, lo que sí no funcionó fue haber aprendido que era un nuevo ciclo, más que la resolución de un conflicto, y que ahí se acaba la historia. Perfecto. Andrés, gracias. Se me permite, cuando estaba escuchando y decía del acuerdo que no es el fin, ¿no? La imagen que me ha venido es como una pareja que se va a casar, ¿no? Entonces ahí y este papelito, mira, que no es el fin, sino el principio, tal cual, ¿verdad? comienzo de una Aquí historia. tenemos un acuerdo, bueno, entonces ahora vamos a casar, ¿no? O sea, Sí. Tal cual. Para poder cerrar ambas ideas que me parecieron muy buenas, parto, digamos, de lo que señalé al comienzo, es decir, el diálogo no es en el fondo el cómo hacerlo, sino que es la forma de la relación. O sea, lo mismo tú acabas de decir, Ricardo, un matrimonio dura en la medida que tengamos diálogo, nos dejamos de hablar y dejamos de ser amigos y cada uno toma su camino nomás, pues lo mismo en el fondo, Andrés. Y ahí le doy la palabra a Paola
Gracias, Mitzi. Gracias por moderar y gracias a Andrés y Ricardo. Aquí podríamos quedarnos 2 horas más profundizando en la experiencia de Andrés y Ricardo, pero quiero que tomemos los minutos finales porque nos han llegado muchas preguntas y para aprovechar la experiencia de ustedes, llegaron preguntas similares relacionadas con desafíos, lo que nos indica que estos procesos son difíciles y a pesar de los resultados y del éxito de los procesos que Andrés y Ricardo han emprendido, dejaron claro que no está exento de desafíos el proceso de diálogos. Voy a dirigirle a la pregunta específica a quien quisiera que respondiera porque lo han mencionado. Para ti, Mitzi, y Bruno también, si quieres complementar, hay una pregunta específica sobre cómo manejar las agendas no explícitas en los procesos de diálogo. Cómo hacer para que un proceso sea exitoso cuando alguno de los actores llega a la mesa, trae una agenda que no la hace explícita y cómo hacer que esto no genere ruido ni obstaculice. Y otra pregunta para ustedes como facilitadores, Mitzi y Bruno, relacionada con cómo manejar los ruidos políticos. Cómo hacer para evitar, cuando la comunidad está politizada, los ruidos políticos, cómo hacer que esto no genere tantas tensiones en la mesa. Esto para ustedes como facilitadores y si Pablo está por ahí también para que complemente. Y luego le planteo otras preguntas a Ricardo y a Andrés más relacionadas con el rol de las empresas. Entonces, Mitzi, si quieres, Mitzi o Bruno. Yo me hago cargo de la agenda oculta y mis colegas vean, yo creo que Pablo más de los ruidos políticos que te puede hacer mucho más sentido Pablo o Bruno. Bueno, efectivamente la agenda, si uno piensa que puede manejar las agendas ocultas del otro, partimos mal, no es lo recomendable, porque están ocultas, entonces es muy difícil, pero sí es importante, un poco también lo decía Ricardo, que una de las claves del diálogo es construir confianza, entonces las agendas ocultas se van a ir revelando en la medida que uno va cumpliendo, ¿verdad?, con los acuerdos, va construyendo confianza, pero si uno quiere manejar esa agenda, vamos por mal camino. No es la idea, porque están ocultas y es muy difícil llegar a esa. Eso es. No sé, le dejo a Bruno y a Pablo las otras dos para que podamos continuar. Bueno, un comentario y después paso la palabra a Pablo. Me parece que un punto importante en relación a las dos preguntas es el tema de la confianza, por supuesto, pero también crear espacios y procesos donde la gente se va a sentir segura. La seguridad del espacio, la seguridad para hablar, porque la agenda oculta, de alguna manera, ¿por qué está oculta? ¿Por qué la persona o la comunidad no se siente segura para expresarla delante de todos? Y al mismo tiempo, las polarizaciones políticas, los ruidos políticos, son parte del proceso. Entonces, yo creo que un punto clave es crear, y eso muchas veces lleva tiempo, hace falta esta relación de confianza, pero crear espacios seguros, donde la gente se va a sentir segura para exponer sus agendas, sus posiciones políticas, sin que eso sea algo violento, algo de exclusión. Y creo que por ahí hay algunas cosas interesantes para profundizar y lograr enfrentar estos desafíos. Gracias, Bruno. Pablo, ¿quieres complementar? Sí, con gusto. No, en principio lo que tenemos que registrar es que cualquier intervención en un territorio determinado, en una comunidad, poniendo en juego la relación entre una empresa y ese entorno territorial, es eminentemente una tarea política. O sea, y tiene implicancias políticas. Ya desde el vamos, la decisión de invertir. Correcto. La decisión de desarrollar. Eso es un primer punto, porque si no, estamos tratando de convertir esto en algo técnico y nos estamos olvidando de una dimensión que si la negamos, después igual va a entrar por la ventana. En la medida que lo reconozcamos a priori, sepamos que estamos justamente entonces trabajando con una dimensión donde se juegan las relaciones de poder, de identidad, las historias colectivas, ¿no? y su disputa. Entonces vamos a primero hacer un buen mapeo de actores y de procesos, o sea, vamos a poder mapear bien, armar un buen radar, y segundo, justamente trabajar sobre los ruidos políticos, que tienen que ver con las desconfianzas respecto a qué estamos construyendo con este diálogo, y en todo caso a quiénes estamos afectando, ¿no?
Y en ese sentido me parece que lo clave está probablemente al principio del proceso de diálogo, en todo lo que es la construcción de condiciones, ¿no?, para que el diálogo se pueda dar, y en esa construcción de condiciones, dicho en simple, necesitamos el respaldo de los actores políticos, de que esto se dé, digamos, mínimamente. Necesitamos tener un buy-in, digamos, una legitimación del proceso por parte de actores claves de la política local, que si no van a ver en esto una amenaza, Claro. una amenaza, que no va a contribuir entonces a transformar la conflictividad, porque se va a generar una especie de... El diálogo va a generar una especie de coalición contra otra coalición, digamos, que puede llegar a pasar muchas veces. Esto me ha pasado, aparte lo digo por experiencia. Y segundo, a lo largo del proceso, en un momento hay un efecto, digamos, de burbuja, si se quiere, donde los dialogantes trabajan, y en un momento la pregunta es, bueno, en todos estos acuerdos, para que se puedan implementar, ¿quiénes tienen que, de alguna manera, legitimarlos e incorporarlos? Y hay un montón de actores que no están en la mesa de diálogo y que son fundamentales para que los acuerdos se implementen. Y ahí aparece otra dimensión política, que es la venta de los acuerdos hacia afuera. Cómo lograr que los actores del territorio, no participantes directamente del proceso, digan, esto lo vemos bien. Entonces poder trabajar al principio con un buen mapeo y una buena legitimación de origen del proceso, y al final del proceso con los acuerdos, a sabiendas de que esos acuerdos tienen que, de alguna manera, caminar en el proceso institucional político local. Y bueno, vamos a poder incorporar en nuestra planificación tareas para esos dos desafíos, al principio y al final. Gracias, Pablo. Una pregunta que quisiera que tú la respondieras, Andrés, por la posición desde la que has participado en estos procesos de diálogo. Dos personas nos plantearon la pregunta de cómo hacer cuando en un territorio hay una empresa que tiene un lugar predominante en el desarrollo del territorio, por su actividad, ocupa un lugar importante en la generación de ingresos del territorio. ¿Cómo hacer para que la voz de esa empresa a la hora de participar de un proceso de diálogo no sea la voz predominante y no opaque ni disminuya el valor de la voz de otros actores en ese proceso de diálogo, Andrés? O sea, es una muy buena pregunta, porque cuando uno está del lado de esta empresa, en el caso de Pelambre, muchas veces no se tiene, desde adentro de la empresa no se tiene mucha conciencia de ese tamaño y de esa influencia que uno ejerce en el territorio, digamos. Justamente porque estáis de ese lado y no están mirando o no hay una capacidad como innata de entender las otras realidades. Ahora, yo creo que cómo hacerlo, nosotros más bien hay una dificultad y hay una oportunidad. La dificultad de ser una empresa que efectivamente es la principal actividad productiva, en este caso de una provincia completa, como es Pelambre, es que inicialmente hay poca capacidad o poco incentivo de otros actores para integrarse a ese diálogo o generar alianzas para construir un diálogo. ¿Por qué? Porque la empresa básicamente está ahí y tiene la capacidad de resolver casi todas las cosas. Entonces, y yo digo, en nuestro caso, ya no hablando de Caimanes, sino que de un programa que está instalado a nivel provincial que se llama Somos Chuapa, en donde lo constitutivo de ese programa son los procesos de participación y la generación de alianzas con actores públicos y privados para detectar como problemas estructurales no relacionados con la compañía, sino más bien con el desarrollo del territorio, y poder generar programas e iniciativas que se hagan cargo de esos temas. Inicialmente fue muy difícil convocar a otros actores y generar esta alianza, porque el mismo Estado concibe a Pelambres como una especie de Estado dentro del territorio. Es decir, si está Pelambres, tenemos resuelto el problema, digamos, que le resuelva Pelambres, básicamente. Temas como gestión hídrica, temas como desarrollo de vivienda, temas como la infraestructura de salud, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros fue un poco lo que estaba comentando Pablo, es básicamente generar un buy-in inicial con las autoridades y con los actores políticos y también de gobierno, para comentarles qué es lo que pretendíamos hacer y por qué, y mostrarles con ciertos números y evidencias por qué que el nivel de conflictividad que existía ahí en ese momento y cómo lo estábamos tratando de resolver
no era un tema de una mala decisión de Pelambre solamente, sino que más bien de la inexistencia del Estado en ese territorio. Y cuando tú dejas, cuando está una empresa, una actividad productiva en una relación bilateral con el territorio, es muy probable que sus niveles de conflictividad aumenten por distintas razones. A lo que los invitamos fue a superar ese estado de conflictividad juntos y promover juntos, con las capacidades de todos, procesos de desarrollo. Y lo voy a decir así, ahí hay una oportunidad política también para los actores locales, y vieron esa oportunidad política que en mi visión es una, como estábamos hablando acá, es una agenda legítima también. Ninguna agenda es ilegítima. O sea, yo ahí también comparto mucho lo que dice Pablo, que como decir, porque es político es malo, eso también es un prejuicio que hay que un poquito que derribar, porque ese interés como el interés empresarial, como el interés político, como el interés de la comunidad, son todos intereses legítimos. Entonces lo que buscamos fue integrar esos intereses en una agenda común. Y nos jugó a favor, en el mediano plazo, ser una empresa que moviliza capacidades. O sea, también descubrimos que no solamente podemos usar, o más bien, utilizamos esta potencia de la compañía para convocar y movilizar, y no solamente para influir sobre el otro. O para dejar, más bien dicho, para dejar de influir y sí movilizar. Y eso sí resulta, porque finalmente, si tú eres una actividad productiva relevante, los otros actores también tienen que estar interesados en que eso ocurra de mejor forma. Y yo creo que como que le dimos una vuelta a cómo ocupar esta realidad que es ser la principal actividad productiva de la provincia para poder movilizar y convocar y no para influir. Eso. Gracias por tu respuesta, Andrés. Y la última pregunta para cerrar, se nos acota ya el tiempo, pero sobre un tema que tú tocaste, Ricardo, que está hoy en la agenda de muchas empresas y en la agenda global del desarrollo, que es todo el tema de la perspectiva de género. Y nos preguntan, uno de los participantes a raíz de un comentario tuyo, cómo lograr y cómo lo han hecho ustedes en particular desde el instituto, Ricardo, cuando en un territorio las mujeres pueden ser parte de la solución y parte de la respuesta para lograr el desarrollo del territorio, pero por cuestiones culturales las mujeres no participan o no se vinculan en los procesos de diálogo donde podrían tener voz y participar de estas instancias de desarrollo. ¿Cómo manejar estos temas culturales relacionados con el género y la poca participación de las mujeres, Ricardo? Bueno, la experiencia que tenemos nosotros es un poquito distinta de eso, ¿no? O sea, en Angico, este pueblo que es muy chiquito, nosotros estamos ahí desde 9 años. Y mira, es impresionante como la participación es al revés, es 90% mujeres, ¿no? Y entonces casi como, no, hablar de temas sociales o comunales, eso es cosa para mujer, ¿no? El hombre va a trabajar, va a hacer cosas, ¿no? Y entonces, por eso que te digo que es muy machista en todos los sentidos, ¿no? Incluso los 2, 3 hombres que participan ahí van, pero con vergüenza, ¿no? O sea, que van a hablar de mí y cosas así. Pero creo que hay un paralelo con la pregunta, porque por otro lado, te ves que es casi como una subactividad, ¿no? O sea, no es tan importante, ¿no? Entonces, cualquier cosa es más importante que estar ahí, que participar de este grupo, que estar en lo que nosotros nombramos la red social de Angico. Y entonces, mira, ahora no puedo quedarme más porque voy a hacer el almuerzo porque mi marido llega a las 1 hora y debe estar listo el almuerzo, ¿no? Y entonces, lo que aprendimos con estos años es que, en primer lugar, hay que respetarlo. Esta es la cultura. La cultura no se evoluye por voluntad de uno o de otro. Y la velocidad que cambian las cosas es igual. O sea, si te vas a un país que está en una ciudad, un país que está más cosmopolita, sí, las cosas son más rápidas. Y otro lado es más despacio. Y entonces, la primera palabra que me viene es respeto. O sea, entender y respetar. Y no necesariamente tenemos que cambiar. Yo no concuerdo con eso. A mí me parece raro. Yo quería cambiar, pero esa es mi voluntad. Lo que tenemos que dar a ellos son las herramientas para que reflexionen sobre eso y incluso puede ser que haga falta lo que llamamos de repertorio, ¿no? O sea,
abrirle la cabeza con informaciones y todo, pero no, el mensaje es, no juzgues, o sea, no tomes con tu cabeza, con tu visión, con tu vida, lo que es bueno es malo a uno. O sea, están muy felices ahí. Nosotros estamos yendo para otro sitio ahora, que también un sitio muy chiquito, y que bueno, cuando uno llega allá, como yo, me parece un lugar desesperador, no tiene nada, no tiene nada, nada, muy pobre, todo es malo, la educación, la salud, todo que pueden imaginar. Y hicimos una pesquisa ahí, una encuesta y nos ha apuntado que son extremadamente felices con su territorio. Es que, ¿cómo está? Es que su miedo es que llegue una empresa y cambie. Bueno, entonces escucha eso. Ujú, ujú. Para mí parece raro, así como el machismo me parece raro, ¿no? Pero, y entonces, ¿cómo lidamos con eso? Es con respeto y dándoles herramientas, acceso a información, pero no tomen las decisiones por ellos. Deja que tomen sus decisiones. Nosotros no estamos aquí en un lado para sacarle la solución. O sea, nosotros no somos solucionadores del problema, que un poco que Andrés traía también, ¿no? O sea, tenemos que ser el provocador de la discusión, de las conversas que sí llevan a una solución y que nosotros podemos o no ser parte de esta solución, ¿no? Correcto. Pero no les imponga nuestras miradas, nuestros valores, eso es muy, es algo que también no funciona. Hablamos Ya, de que y de ahí la importancia del diálogo, Ricardo. Nuestro tema de hoy, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, nos pasamos del tiempo que teníamos previsto, pero fue maravilloso, Mitzi, Pablo, Bruno, conversar con ustedes, que nos acompañaran como autores del manual. Y Andrés y Ricardo, mil gracias por compartir hoy con nosotros la experiencia de sus Gracias a ustedes. organizaciones. A todos los que nos acompañaron, mil gracias, gracias por el interés, por seguir aquí después de 1 hora y 45 minutos, muy invitados a descargar y consultar el manual. Hay preguntas que no planteé, pero que ustedes van a encontrar las respuestas dentro del manual. Alguien preguntaba por temas de indicadores, por temas de facilitación, todo lo van a encontrar en el manual y nos pueden escribir también y con gusto podemos seguir después resolviendo preguntas sobre estos temas. Gracias a todos, Ricardo, Bruno, Pablo, Mitzi, Andrés, Margaret, que aquí ha estado muy atenta acompañando toda la sesión, y a todos los que nos acompañaron, mil gracias y estén atentos a próximas invitaciones a conversaciones y webinars de Red América. Gracias a todos. Chao, buen Gracias a día. ustedes. Chao, chao, chao. Muchas chao. gracias. Hasta Chao. luego. Chao, chicos. Chao, Paula. Mitzi, gracias. Chao. Gracias a ti.